Hoy vamos a retomar el estudio donde nos quedamos el domingo pasado. Vamos a avanzar a ver en la noche de hoy el Salmo 56. Pero les pido que vayan buscando el Salmo 56 y al mismo tiempo busquemos otro pasaje que es primero de Samuel, capítulo 21, porque vamos a estar moviéndonos de un pasaje a otro. Y como un tercer pasaje, eje, que tengamos a la mano también, el Salmo, en Salmos 19, 2 versículos vamos a leer de ahí. Padre, te agradecemos porque el poder estar aquí hoy es un honor, es una bendición. Gracias, Padre, porque el que tú nos des no nada más el tiempo, sino la disposición, la circunstancia, todo, Señor, lo que necesitamos para poder estar aquí. De hecho, el proveer este lugar para que esto suceda, Señor, es una gracia tuya, es una misericordia tuya. Inclusive tu Espíritu es quien nos motiva. Si no, a lo mejor ni estaríamos aquí. Gracias porque tu amor es grande y gracias porque en ese amor, en esa misericordia y en ese poder tuyo, Señor, que nos sustenta, tú nos has traído el día de hoy para buscar en tu palabra, inquirir en ella, Señor, y para hablarnos, Señor. Queremos hoy abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestro corazón, nos disponemos a hacerlo, Señor, y no solo eso, Señor, sino te pedimos que tu Espíritu, Señor, penetre por medio del consejo de tu palabra, Señor, que alumbres los oídos, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que abras nuestros oídos espirituales también, Señor, para poder ver la palabra como tú quieres que la veamos y que la escuchemos también y podamos entender lo que nuestro entendimiento normal no podría, en tu nombre, Señor. Bueno, estamos en el Salmo capítulo 56. Y ese salmo, nada más vamos a ver ese salmo el día de hoy. Es cortito, pero tiene mucha sustancia. Al empezar a leer este salmo, hay, como muchos de los salmos que hasta ahorita hemos visto, antes de empezar a leer el versículo 1, este es uno de los muchos salmos que tiene como un título que, si nosotros lo viéramos en los papiros originales del hebreo, estaría este mismo título en el papiro. O sea, entonces es importante resaltar el por qué se menciona eso desde los textos originales. O sea, no es una nota que se haya hecho en nuestras Biblias, en nuestras traducciones, sino venía desde los papiros originales, donde dice ahí al músico principal. Significa que este salmo, cuando lo escribe David, es como algo que él escribe y se lo da, digámoslo de esta forma muy burda, pero para que se entienda, como al director musical, al director de la orquesta que David había instituido como principal de los levitas para guiar en la alabanza y en la adoración. O sea, es una entrega que David le está haciendo de esta letra. ¿Para qué? Dice, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Esta forma de decir, pues como una nota es cómo tendría que cantarse y cómo tendría que tocarse. A los que son músicos o que están en el grupo de alabanza, si uno les dijera, este canto se tiene que cantar sobre la paloma silenciosa y en paraje muy distante, ¿qué se imaginan? No está hablando de cantarse con una voz fuerte, no está hablando de cantarse con música estrambótica, sino todo lo contrario. Está hablando de que esto tiene que cantarse de una forma baja, de una forma solemne, de una forma, de cierta forma.
O sea, le está dando parámetros David al director de la orquesta para decirle, esta letra, tú me le vas a poner la música, tú le vas a poner el coro, tú vas a decir cómo va a quedar finalmente, pero el parámetro, como el marco de acción va a estar en esto, enmarcado de esto. Es como decirle a un pintor, ¿sabes qué me vas? Tú tienes libertad en el diseño de cómo me vas a pintar mi casa, pero quiero que los colores sean claros, ¿sí? Pues no me metas combinaciones oscuras. Entonces es más o menos lo que le está diciendo David al músico principal. Esto tiene que ser este marco. Cuando dice Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat, es un momento de revelación en el cual hay una conexión de David en un momento muy particular de la historia de David que sucede cuando los filisteos lo aprenden en Gat. O sea, cuando fue encarcelado, que de hecho no se usa la palabra encarcelar porque no estuvo en una cárcel como tal, pero sí fue aprendido en Gat. Entonces, como esa es la nota al principio del Salmo, tenemos que irnos entonces al contexto que está en 1 de Samuel, capítulo 21, que es el momento en el cual se hace referencia que es el punto histórico en el que David tuvo ese encuentro, tuvo esa necesidad, tuvo esa revelación, tuvo esa oración. Y el momento específico por el cual estaba pasando que provocó lo que vamos a leer en el Salmo, pero vamos entendiendo a qué se refiere. Dice, versículo 10, 21:10, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. O sea, David ya había salido del palacio corriendo porque Saúl ya había atentado contra su vida varias veces. De hecho, él va en un camino de huida, se para con los sacerdotes, con el sacerdote principal, y todo el contexto anterior habla de eso, pero sigue hablando de que después de irse con el sacerdote, sigue su camino de huida y dice, y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿Quién es este Aquis? Este Aquis es un rey filisteo. Es completamente ilógico para un lector ocasional decir, caray, ¿cómo David, que ya para este momento ya era reconocido, todavía no era rey, pero ya era reconocido como uno de los principales guerreros de Israel? Ya había vencido a Goliat. O sea, tenía a lo mejor 3 años, 2 años que había sucedido que David había vencido a Goliat. Y luego David, para poder reclamar la mano de la hija de Saúl, tuvo que ir y despellejar a varios filisteos, porque Saúl le puso precio a la mano de su hija, y para poder conseguirlo David fue y acribilló filisteos. Y luego tuvo en varias batallas, él tuvo no el privilegio de ser el comandante principal, no, ese era otro, pero sí de una de las legiones. O sea, Saúl lo empezó a poner como comandante de una de las legiones del ejército. Entonces ya era de los principales guerreros de Saúl. Y entonces es como contrastante que David se le ocurra irse a meter en un pueblo enemigo. Y ese recurso es porque si estoy en el pueblo donde se supone que están mis amigos y me están buscando para matarme, pues mejor me voy con el enemigo donde no me van a buscar. Y él pensó en pasar desapercibido en medio de los filisteos. O sea, voy y me meto, no soy nadie, no soy nada, no había redes sociales, pues aquí nadie me va a reconocer. Pues órale, dice versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra?
Fíjense que cuando lo reconocieron, dijeron, ah, caray, este es el rey de la tierra. O sea, alguien predominante de los que han estado luchando contra nosotros. Dice, no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. O sea, dentro de la corte de Aquis había gente que reconoció a David. Sabrá Dios si ellos tenían un espía en el reino de Israel y que lo reconoció, si simplemente en algunos de los momentos en que David fue condecorado y pasaban danzando, había filisteos y lo vieron y después ahorita lo están reconociendo. No especifica, pero sí es muy claro que lo reconocieron, sí es muy claro que están hablando del mismo David y del contexto de que saben no nada más que es un israelita, sino del que venció a Goliat, del que tuvo todo el poder como para que cantaran de él, que venció a sus 10,000. O sea, que de él se cantaba inclusive como que tuviera más poder que el mismo rey de Israel. Dice, y David puso en su corazón estas palabras. O sea, en algún momento David al estar en medio de toda esa gente y escuchar que ya lo reconocieron, eso es lo que está tratando de decir aquí, puso en su corazón estas palabras. O sea, dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. O sea, hasta ahí como que le cayó el 20 de que estoy metido en la boca del lobo. Versículo 13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Está teniendo que improvisar. Pero más allá de improvisar, yo quiero que notemos algo. En el versículo anterior dice, versículo 12, tuvo gran temor de Aquis. Versículo 13 habla de que él tuvo que cambiar su comportamiento. Y ahí les va un primer aprendizaje de la predicación de hoy. El temor cambia nuestro comportamiento. El temor cambia nuestro comportamiento. Si tú le temes a algo o a alguien, automáticamente va a provocar en ti un cambio de comportamiento. Ahora, cuando el temor es ante los hombres, tenemos un problema, porque no podemos estar delante de un hombre viéndonos a la par si le tememos, como es el caso aquí de David con los hombres que lo rodeaban. Ahora, con Dios es igual. Si yo temo a Dios, mi comportamiento cambia también. O sea, una de las características, digamos, entre comillas, buenas del temor es que cuando es direccionado ante Dios, sí cambia nuestro comportamiento, pero para bien, porque ese mismo característica que influye, el temor hace que nos posicionemos por debajo de lo que tememos. O sea, así le tengamos temor a un insecto, tú te vas a sentir más débil, más pequeño, más, no sé, que el insecto. O sea, el temor te posiciona por debajo de y hace que tu respuesta cambie. Muy importante esto. Entonces aquí vemos que David no es nada más un tema de que, ay, se me está ocurriendo improvisar. No, el temor que tuvo lo llevó a empezar a reaccionar y a hacer cosas de loco. ¿Cómo qué? ¿Escucharon las voces? Esas voces que me hablan. ¿No las escuchó nadie? Y dice aquí el texto que hasta empezó a babear, comportarse como loco. Y entonces el empezar a actuar como un chisqueado le valió para que fuera burla del rey
porque el mismo pasaje dice abajo, dice, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ven que este hombre es demente, ¿por qué lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y entonces el pasaje de los Salmos nos dice en el texto principal que David fue apresado por los filisteos. Un periodo muy breve de aprisionamiento, pero no fue que lo metieran a la cárcel, sino que cuando lo descubren y lo llevan ante el rey y David empieza a fingir estar loco, se convirtió como que en la marioneta del palacio. Ya él lo tuvieron encerradillo en un cuartillo y luego lo sacaban, se burlaban y ahí lo tuvieron unas pocas semanas aprisionado. En el momento que David está teniendo que fingir, imagínense, fingir delante de todos los que me están viendo todo el tiempo, en todo momento, estoy loco, que estoy loco por fuera, pero por dentro tengo que estar en mis cabales para conectarme con Dios. En ese contexto es lo que está pasando en el Salmo 56. Ahora sí, vámonos al Salmo 56. Un David fingiendo locura por fuera, y vamos viendo en sus adentros, en su alma, en su pensamiento, en su corazón, qué tenía David. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. O sea, David está actuando como loquito, pero en su actuar está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque si esto no me lo creen, si esto no realmente no me lo compran, dice, me devoraría el hombre. Y esto de me devoraría el hombre no es algo casual, es algo literal. O sea, había unas tribus de los filisteos que literalmente eran caníbales. O sea, no está hablando en un sentido figurado de que, ay, ¿qué me van a hacer? No, está hablando de que si estos se dan cuenta que estoy fingiendo, no nada más me van a ver como enemigo, sino va a ser peor. Y ahorita me matan, asan mis carnes y me comen, y a lo mejor hasta sin terminarme de matar. Entonces, así se está viendo él. Me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome día a día, cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. O sea, en el momento que él está fingiendo, pues paseándose o ahí, va pasando la gente, lo pisan, lo patean. Dice, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Y yo marcaría esto, en este salmo yo marcaría esto, porque en el momento de angustia externa que está viviendo David, en su interior él es capaz de decir, hoy tengo miedo, hoy en ti confío. Es una conclusión que él no tiene nadie más en qué confiar. Se está envolviendo en una locura que es un fingimiento, pero en sus adentros está diciendo, ahorita que tengo miedo, lo que puedo hacer es confiar. Y dice, yo en ti confío, se lo está diciendo a Dios. O sea, no tengo en quién más, en ti, Señor. Y aunque yo esté babeando y chisqueado por fuera, si escuchas mi pensamiento y escuchas mi corazón, Señor, en ti confío. Dice, en Dios alabaré su palabra. Abajo, de hecho, en el versículo 10, vuelve a repetir, en Dios alabaré su palabra. Ese es como un estribillo del canto que se repite. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré.
Cuando está diciendo David, en Dios alabaré, en Dios he confiado, es como decir, a ver, ¿quién soy yo sin Dios? Soy el loco que todos pueden ver. Soy el baboso que todos están viendo. Para que nos entendamos. Sin Dios soy ese. Pero en Dios, ¿quién soy? Soy el que alaba, soy el que confía, soy el que no teme. Dice, he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, este David era bueno para fingir que estaba loco, pero no estaba tan loco. O sea, ya había calculado bien que aunque el hombre lo matara, lo más que los hombres podían hacer es matarlo y tal vez comérselo. Pero lo que puede hacer Dios es más allá de nuestro cuerpo, mucho más, porque es lo eterno, ¿no? Entonces dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Por más que yo esté rodeado de gente que pudiera matarme, comerme, ¿qué pueden hacerme? Y alguno dirá, ah, caray, ninguno de nosotros tal vez está en una circunstancia así de que estoy rodeado de gente que me mataría o estoy rodeado de gente que me comería, como para decir, ¿qué me pueden hacer? Pero la realidad es que nuestras circunstancias, hermanos, comparados con este momento de David, están muy pequeñitas. Pero tenemos que ser capaces de poder decir eso de nuestras circunstancias. Por más de que las veamos grandes, grandes problemas, grandes adversidades, situaciones que vemos imposibles, ¿qué pueden hacerme? Piensa ahorita en tu problema más grande, en tu adversidad más fuerte. ¿Qué va a hacer con ella dentro de 100 años? De hecho, hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Pero si durara 100 años, ¿qué pasaría? Estaríamos con Dios. Por más que fuera una enfermedad terminal y que me dure 100 años, al final estaría con Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme este mundo? ¿Qué con lo que hay aquí? A veces le damos mucha importancia a lo que hay aquí. ¿Qué van a decir de mí? Mis amigos, mis jefes, en mi trabajo, en la escuela, en mi casa, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué me pueden hacer? ¿Me pueden correr? Y a lo mejor ya no me hablan. Y a lo mejor ni te has dado cuenta y ya te ven como el loco. No dije baboso, nada más loco. Pues dejemos de fingir y digamos en nuestros adentros, en Dios confiaré y a Él lo alabaré. ¿Por qué tengo que ponerme una cara allá y otra acá? En Dios, mi vida. Amén. Dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, o sea, como que muchos de ellos lo estuvieron inclusive observando pues en el momento menos esperado para ver si realmente dejaba de babear o dejaba de hacer lo que hacía, pues para tratar de encontrarlo. O sea, lo estuvieron acosando. Dice, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. O sea, el tema de fingir de David no fue que ahí está 10 minutos nada más como loquito, 10 minutos como babeando. No, fueron semanas. Dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Hasta ese momento
David ya había salido corriendo varias veces de Saúl, luego de otro personaje, cuando se encontró con el sacerdote y que lo vio, y ahorita de estos filisteos, dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Yo esto también lo subrayaría, porque a veces somos, y no voy a decir que esté mal esto, no me lo vayan a malentender, hermanos, hermanas, pero a veces somos muy buenos para llorar con gente que amamos, con gente que queremos, contándole nuestras cosas, pero no somos capaces de poner nuestras lágrimas en la presencia de Dios. Vale más que yo delante de Dios derrame mis lágrimas, porque lo que dice aquí David es, pon mis lágrimas en tu redoma, o sea, como si Dios pudiera recibir nuestras lágrimas, juntarlas y guardarlas de recordatorio para en un futuro que estemos en su gloria, en su presencia, en un pleno gozo, el que podamos voltear a ver esas lágrimas, pueda salir de nosotros una expresión de que, eso qué fugaz fue, qué pasajero fue, pero que sea un recordatorio de alegría y que nuestras lágrimas no se pierdan en gente que a veces no le da la importancia que Dios sí le da a nuestros sentimientos, a nuestras situaciones y a lo que traemos en nuestro corazón. Si nosotros somos capaces de entregarle a Él nuestro sufrimiento, entregarle a Él lo que hay en nuestro corazón, Dios no lo tira a la basura, Dios lo recoge. Por eso dice, en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y entonces también hace esta pregunta David en el canto, o sea, hacía una referencia de que todas las angustias, todo nuestro llanto está anotado como sobre todo aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida, que Dios pone para prueba nuestra, para que nosotros salgamos avantes, es algo que Dios toma en cuenta, lo anota, ¿sí? Para que en un futuro podamos, repito, voltear a ver esa historia y darle gracias a Dios porque Dios estuvo ahí con nosotros, pero también que todo eso fue para bien. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí, y eso también yo lo subrayaría. Yo sé una cosa, lo que está pudiendo decir David en ese momento es, no importa cuántos días tengan que pasar, cuánto tenga que fingir, qué tan rodeado esté, si en el último momento, por más que ya me hayan visto como su diversión, como su teatrito, si en el último momento nada más porque les dio la gana, sí me matan de todas formas, dice, esto sé, Dios está por mí. Esa es mi confianza, esto es lo que yo estoy seguro, esto lo sé. Nuevamente dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y repito, esos párrafos 10, 11 son paralelos a lo que está arriba en el 4, como estrofas que se repiten en el canto. Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y entonces tenemos que hacer una conclusión. Dice, has librado mi alma de la muerte. No está hablando de su cuerpo. Ojo, aquí David todavía no ha cantado victoria de que ya salió vivo. Dice, has librado mi alma. ¿Qué es lo que le importa más a David?
A David no le está importando cómo se ve, ni cómo lo ven, ni cómo lo califican. No, le está importando su alma. Dice, has librado mi alma de la muerte. Tenemos que concluir eso, hermanos. A nosotros nos debe importar más lo eterno que lo pasajero. Aguas con poner nuestro objetivo, nuestras metas, a lo que le damos más importancia en lo pasajero, en lo terrenal. Aguas con eso, porque se nos va la vida y se nos va la gloria. ¿Se entendió? Se entendió. Pero el que esté a carnal se quedará. Que así va a ser. Dice, y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y entonces, antes de terminar, tenemos que regresarnos, porque siempre en las lecturas que hacemos, una forma de poder entender aquellos pasajes, si lo estamos estudiando, yo tengo que ser muy claro en que el texto, cuando lo leo, resaltan cosas que en el mismo texto, a veces porque se repiten, y en este caso son estrofas que se repiten, sobre todo una frase que se repite tiene una importancia muy grande, y no podemos terminar el estudio sin resaltar esa importancia, porque es algo nuclear que pudo entender David y que a nosotros nos vale un tesoro poderlo entender. Versículo 4 y versículo 10 dice, en Dios alabaré su palabra. Suena un poco raro, y ahorita yo ya expliqué en que en Dios y fuera de Dios hay como una especie de contraste, pero más allá de ese contraste, cuando dice en Dios alabaré su palabra, cuando este texto lo vemos en el original, en el original hebreo dice de una forma, pero lo voy a decir como en el original cuando se tradujo en la Septuaginta, que fue al griego, dice en Dios alabaré su logos. Eso que dice palabra es logos. Y todos nosotros sabemos, si no, anotemos hoy, que logos es traducido del griego al español como palabra, pero también es la palabra eterna. No es solamente palabras, sino la palabra eterna, la palabra original, la palabra creadora. Otra traducción de logos es verbo. En Juan 1:1, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, es en el principio era el logos y el logos era Dios. Y hay otras traducciones que dicen en el principio era la palabra eterna y la palabra era Dios. Cuando vemos este texto, entonces, con ese entendimiento, podríamos leerlo así: en Dios alabaré su Dios, o en Dios alabaré a Dios. Suena raro, pero es que la realidad es que hay dos cosas que tenemos que resaltar aquí. Para que yo pueda alabar a Dios de una forma profunda, repito, cualquiera puede decir yo alabé a Dios porque aplaudí, yo alabé a Dios porque canté, pero si tú quieres alabar a Dios con profundidad, tiene que ser en Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos lleva a penetrar en la presencia de Dios y alabar de una forma profunda a Dios. En Dios alabaré a Dios. Y hay otra cosa que hay que resaltar aquí. Vámonos al Salmo 19. Ya vimos que esa traducción dice palabra o dice Dios, pero dice en Dios alabaré su palabra. En el Salmo 19, versículos 7 y 8,
Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es la palabra de Dios? Si tenemos que dar una definición de lo que es la palabra de Dios ahí está dicha de 4 formas diferentes. La palabra de Dios en la Biblia, en los dichos de Dios, son 4 cosas. La ley de Jehová, enunciado 1, el testimonio de Jehová, enunciado 2, los mandamientos de Jehová, enunciado 3, el precepto de Jehová. Esas 4 cosas es lo que se sobreentiende que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene 4 características y tiene 4 cosas que produce. ¿Por qué la palabra de Dios tiene 4 características y produce 4 cosas? Porque la palabra de Dios no la entendamos como el libro que tenemos aquí abierto. No, esta es la palabra escrita, pero la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Él es el Logos. Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso cuando dice en Génesis 1:1 que Dios en todo el capítulo 1 de Génesis, que dice que Dios está dando órdenes y con su palabra está creando, y luego en Colosenses dice que Jesucristo estuvo en la creación creando, está hablando de eso, de que la palabra de Dios, Jesús fue el que hizo la creación. El poder de la palabra de Dios es Jesús. Cuando David está diciendo en Dios alabaré a Dios, es como decir en el Padre alabaré al Hijo. Está separando Dios de Dios, Dios Padre, Dios Hijo. A ambos les da su lugar y también les está reconociendo esa separación. Es algo que es profético de parte de David, pero es algo real. Y en el pasaje vemos que cómo son las características de Jesús. Las características de Jesús, si Jesús es la palabra de Dios, según el texto de Salmos 19, 7, 8, Jesús debería ser perfecto. ¿Es perfecto? Jesús debería ser fiel. ¿Es fiel? Jesús debería ser recto. ¿Es recto? Jesús debería ser puro. ¿Es puro? Esas características se cumplen en Jesús. Ahora, esas características que tiene la palabra de Dios producen cosas en nosotros y por eso es digno Jesús de que nosotros lo alabemos. ¿Qué es lo que Él produce en nosotros? Dice la ley de Jehová o la palabra de Jesús o Jesús es perfecto, por eso puede convertir el alma. Anotemos eso, porque si yo tendría que decir 4 puntos, diría estos 4. Jesús es la palabra perfecta que convierte el alma. ¿Qué significa perfecto? En el original significa íntegro, completo, pleno, y esto significa que es sin defecto. No necesita que se le añada nada, ni que se le quita nada. ¿Sí? Ese es nuestro Jesús. Y esa es la palabra de Dios. Porque la palabra escrita también es perfecta. También transmite la perfección de Dios. No necesita sumársele nada, ni quitársele nada para que sea perfecta. ¿Sí? El testimonio de Jehová o la palabra de Jehová o Jesús es fiel. Por eso puede hacer algo, convertir sabio ¿a quién? Al sencillo. Cualquiera que se acerca a Dios con humildad y con sencillez puede adquirir sabiduría. Esto de que en el original
donde dice fiel, en el original, el texto original, eso dice seguro o firme, estable. O sea, fiel implica esa estabilidad, esa confianza, algo que no falla, algo que nunca falla. Y ese es nuestro Dios. Jesús es eso, es la firmeza de nuestra vida, el único que nunca nos va a fallar. Y aún en ese momento de inestabilidad de David, él pudo entender que si tengo que aferrarme a algo, es aferrarme a la palabra de Dios. Era muy poco lo que David conocía de la palabra de Dios. Si pudiéramos hacer una remembranza de lo que en su época existía como la palabra de Dios, obviamente todos los escritos de Samuel para adelante no existían. Existía Jueces para atrás. O sea, existían 6 libros de la Biblia. Y de esos 6 libros de la Biblia, si David tenía, no sé, 15 años cuando se le acercó Samuel a ungirlo, era los pocos años que fue instruido en esos libros de la Biblia, y aparte las palabras que le pudo decir el profeta Samuel, que fueron palabra directa de Dios. Era muy poco lo que él podía entenderle la palabra de Dios, pero él se aferró a eso poco. Y yo te quiero decir algo, hermano. Tú a lo mejor puedes decir, es que yo no conozco mucho de Dios, yo no sé mucho de la Biblia. El libro está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad buscar y conocer más. Pero aún si fuera poco, aférrate a eso poco que conoces. Aférrate a eso poco que Dios te ha hablado, que Dios te ha revelado, porque va a ser en el momento de conflicto, en el momento de adversidad, eso es a lo que te tienes que aferrar. Y que puedas decir, en Dios alabaré, en Dios confiaré, en Dios no temeré, pero porque sabes qué es lo que te dijo Dios. ¿Ok? Tercera cosa que es la palabra de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, la palabra de Dios es recta, Jesús es recto. ¿Y qué es lo que produce? Alegra nuestro corazón. La rectitud alegra nuestro corazón. ¿Por qué tiene esa característica? Porque el hecho de que la palabra de Dios sea tan directa y tan recta nos quita la duda. O sea, ¿a quién le tocó tener que escoger carrera en la universidad y no saber qué estudiar? Y que te acerques con una persona y le preguntes, ¿qué me recomiendas estudiar? Y te diga una cosa, y te acerques con otro y te diga otra, y te acerques con otro y te diga otra, y te acerques con otro. Y luego, o que te hagan un estudio y que el estudio te diga, pues tienes 100 opciones. Ya sabía que tenía 100 opciones, pero no me decido por cuál. El hecho de que la palabra de Dios sea tan directa, y a veces hasta parece dura la palabra de Dios, esto es bueno, esto es malo, y a veces hasta nos duele, pero eso produce en nosotros un estado de rectitud que después produce una alegría. Oye, yo sé que si esto es así, no va a cambiar, es recto. Yo lo único que tengo que hacer es mantenerme en esa rectitud y va a producir en mí alegría. Yo ya sé que si me desvío de esa rectitud, va a haber dolor, va a haber pesar, va a haber tragedia. Me alineo al camino recto y va a producir en mí alegría. Y la cuarta cosa dice, el precepto de Jehová, o la palabra de Dios, o Jesús es puro, que alumbra los ojos. Y esto de que es puro habla de que la misma esencia de Jesús es luz, y es una luz pura, extremadamente pura.
sin ninguna mancha y es capaz de purificar. Algo que hace la palabra de Dios, esta última característica, es realmente tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y no solamente lo vemos por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento, cómo era la vida de los apóstoles, que pudiéramos hasta decir de alguno de ellos, este compadre, leo lo que está escrito de él y parece que al principio era un papanatas y después ahora me sorprende por su fe, por su arrebato, por el poder con que Dios lo usa. Pero es que realmente todos nosotros estamos en la misma situación. O sea, a lo mejor nadie daba un 5 por nosotros, pero en las manos de Dios ya dejamos de ser los que no tenían valor y Dios nos da un propósito, Dios nos da un valor, pero para que adquiramos un propósito y un valor, lo primero que tiene que empezar a suceder es Dios empieza a purificar nuestra vida. Estábamos llenos de tinieblas y Dios alumbra nuestra vida y va difuminando de nosotros las tinieblas. Estábamos llenos de cochinadas en nuestra mente, en nuestra vida. Dios empieza a sacarlas. Dios empieza a limpiar nuestra mente y cuando nuestra mente cambia, nuestra conducta cambia y nuestra forma de hablar cambia y nuestras decisiones cambian. Y cuando todo eso cambia, empieza a cambiar mi ambiente, empieza a cambiar mi relación con los demás, empieza a cambiar lo que el mundo llama las vibras, las energías, que antes decían, ay, tú estás siempre histérico, y ahora pues, ay, tú siempre tranquilo, algo cambió. No son vibras ni son energías, es el cambio que Dios está haciendo en nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros ni sabemos cómo. Y a veces ni estamos tan alineados a que eso cambie. Pero Dios nos está metiendo en un proceso de cambio y está pasando el día, pasando la semana y ya, si nosotros viéramos una foto de nosotros al día que lo conocimos a hoy, así sean pocos tiempo o mucho tiempo, diríamos, caray, qué cambio. Eso solo lo podemos notar cuando nos vemos en ese espejo del tiempo. Pero esa pureza, solamente la palabra de Dios y la presencia de Cristo en nosotros es quien la hace. Entonces, David pudo entender que el alabar a Dios, el alabar la palabra de Dios o a Jesús, implicaba cambios para él que él ya estaba viviendo. Y entonces él externamente podía fingirse loco, menso, tonto, búrlense si quieren, pero yo sé quién soy. Yo sé quién está conmigo. Yo sé quién me ha ungido, podía decir él. ¿Ven? Qué importante es ver que la palabra de Dios hace eso. Y algo muy importante en esa pureza es que Dios, la palabra de Dios en nosotros y la presencia de Jesús en nuestro corazón restaura nuestra alma. Algo que nada en este mundo puede hacer, que es restaurar nuestra alma y convertirla a que nuestra vida sea a la imagen de Dios. Ese David fue liberado, pudo dejar de fingir que estaba loco y poco tiempo después se convirtió en el enemigo número 1 de los filisteos, porque se convirtió en el rey. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de fingir que estamos locos y tomamos el control de nuestra vida y el reino de nuestra vida, como para decir, a ver, ya tomo el control de mi vida
y ya que tomo el control de mi vida, le doy el control a Dios. Porque a veces lo primero que tenemos que hacer es eso. Decir, ay, no, es que a mí me pasa de todo, es que, o sea, pensamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que somos es una circunstancia de lo que alguien me hizo, de lo que el mundo está pasando. Primero asume tu responsabilidad. Un poquito de locura tal vez. Pero después, ya que tú tomas el control de tu vida, cede el reino, el trono de tu corazón al que quieres que reine, para que Él sea tu rey a partir de hoy y que Él te permita reinar en un futuro, porque pues no estamos llamados a reinar ahorita, pero sí a permitir que Él reine en nuestra vida para que seamos a la imagen de Él.